Mi muy querida y muy respetada Mabel. La cuestión es que a partir de principios de 1927 tu salud comenzó a empeorar al punto que tuvieron que internarte por lo que parecía una neumonía en un principio y terminó siendo una tuberculosis pulmonar. ¡Qué atroz dolor! Solo imaginarme los atroces dolores que debes haber padecido en los 3 años que aún te restaban de vida y que te fueron postrando poco a poco. Todavía en aquel año 27, en ese año 27, comenzaba lo que parecía ser un nuevo despegue en tu carrera cinematográfica, como ya hablamos antes. Pudiste seguir haciendo planes y llevando hasta donde sea una vida más o menos normal, algo normal. Incluso en el año siguiente, 28, si no me fallan los recuerdos, firmaste un contrato para hacer pruebas para comenzar a filmar películas sonoras en el año siguiente, 1929. Incluso planeaste con un grupo de amigos hacer un viaje alrededor del mundo. También, si mal no recuerdo, para 1929. Siempre con tu fiel amiga, enfermera, cuidadora, amiga, que te cuidó desde tantos años antes y que habías conocido allá por 1917, me parece recordar. Aquella monja tan tierna, tan devota hacia vos, cuyo nombre se me escapa, me he olvidado en este momento. Perdón por ella, pero que tan devotamente te cuidó durante todos aquellos años. Finalmente, para 1929 no ibas a poder hacer ni películas, ni más películas, ni mudas, ni sonoras, ni menos ese viaje tan esperado alrededor del mundo, porque ya ibas a estar tan delicada, que ya no podías bajar sola desde tu habitación, tu dormitorio en el primer piso de tu casa, hasta la planta baja. Un colega, o no recuerdo si un amigo, un novio, pareja de esa enfermera fiel y devota que ya se pasaba todo el día y vivía en tu misma casa para cuidarte. Este señor tenía que ir por las mañanas y bajarte en sus brazos hasta el living comedor de la casa, en donde pasabas el día, y a última hora de la tarde te subía nuevamente a tu habitación. Mientras que tu fiel amiga te entretenía, charlando, llevándote el diario, la comida, administrándote los medicamentos, los pocos que se conocían en la época contra ese mal tan desagradablemente horrible que te estaba consumiendo, quien incluso te higienizaba enteramente y se ocupaba de cada aspecto de tu vida. Eso es amor, mi Dios, eso es amor, y no lo que hoy se cree que es amor. Puro descarnado deseo, atracción, un cuerpo, un fragmento de materia, noble fragmento, pero tan rebajado, ensuciado y vituperado por la desvida moderna, por esta decadencia de Occidente que es incapaz de ver más allá de un cuerpo. Ya no ve persona, ve cuerpo, ve materia, ve comerciante. Pero esta persona y esas épocas no eran aún así, no para todos. Y tuviste la dicha de vivirla y de que estuvo esa persona allí para vos. Hasta tu final, internada ya desde septiembre de 1929, si no me falla la memoria también, hasta tu temprana muerte. En la madrugada de un domingo, 23 de febrero del año 1930, a las 2:25 de la madrugada, otros dicen 2:27, otros 2:30, según la hora local, el tiempo de California, en esa época del año, en el medio de un invierno inusualmente e impiadosamente frío y lluvioso para California. Como una obra shakespeariana se tratase, la llamada naturaleza solidaria en las obras de este genial autor. Digo, esta naturaleza acompañase la triste, tristísima y dolorosísima muerte tuya.
tu doloroso proceso de tránsito desde este mundo hacia el próximo, tu proceso de desencarnamiento, desde esa vida tuya hacia el siguiente, que deseo que haya sido tanto y que sigue siendo tanto más luminosa y tanto mejor que esta vida de la que estamos hablando, esta vida tuya, en la que nos faltaron cosas buenas y lindas y hermosas, pero que no pueden compararse con esta otra vida a la que me estoy refiriendo, nos estamos refiriendo, y que vos y yo, y de la que vos y yo nos entendemos perfectamente de qué cosa hablamos. Espero que sigas allí, Mabel, y espero que me esperes para cuando llegue mi hora. Espero que me recuerdes. Dios te bendiga eternamente. María te acoja en su luminoso y cálido seno y te guarde allí. Y pedile a ella, por favor, que cuando llegue mi hora, a tu lado y al lado de otros seres con los que quisiera reencontrarme en ese momento, pedile por favor a nuestra Madre que también esté ella ahí, que también me reciba. Amén. Un abrazo inmenso, Mabel. Hasta cualquier momento.